En Arizona, una madre hondureña esconde a su hija de 5 años bajo un arbusto. Le susurra al oído: quédate quieta, ya vuelvo. No escapa de una pandilla, ni de la miseria, sino de una redada del ICE, la misma agencia federal que por orden de Trump, horas antes, se había llevado a su vecino por vender tamales en la calle. El delito no era vender, ni siquiera trabajar, era simplemente existir. En pleno apogeo del trumpismo, sus políticas y su retórica moldean el futuro de la vida de millones de personas. La frontera no se mide solo en kilómetros, sino en historias truncadas de personas que simplemente habían ejercido su derecho de emigrar. Carlos es detenido en Texas, mientras su hija, ciudadana estadounidense, lo espera sola en casa. María está a punto de morir de sed en el desierto de Arizona, porque las rutas seguras fueron selladas para disuadir el cruce migratorio. Entre el 2020 a hoy, más de 3.000 personas han desaparecido en el proceso de atravesar la frontera. Los números impresionan, pero son las vidas las que desgarran. Trump no inventó la xenofobia, pero la convirtió en espectáculo. La deshumanizó llamando invasores a quienes huían de la violencia, criminalizó equiparando la migración con narcotráfico en sus mítines, politizó usando la frontera como escenario de campaña. Lo inquietante es que gran parte de esa arquitectura legal y política sigue vigente. Programas que permiten separar familias, acuerdos con gobiernos latinoamericanos para externalizar el control migratorio y un silencio cómplice que normaliza el sufrimiento. Pero en las sombras también crece la resistencia. Abogados que trabajan pro bono para impedir deportaciones, iglesias y ciudades que se declaran santuarios desafiando las leyes federales, movimientos sociales que niegan a aceptar que la humanidad se pueda reducir a un pasaporte. Hoy no hablaremos solo de muros de concreto, hablaremos de muros legales y simbólicos, de los que dividen familias, de los que convierten la esperanza en un crimen, y de cómo desde abajo sigue emergiendo la pregunta que desafía todo un sistema migratorio. ¿Qué significa ser humano en tiempos de fronteras? Bienvenidos. Hola a todos y a todas, una vez más bienvenidos a un nuevo episodio de Aldea Mundial y Podcast, en este espacio donde analizamos lo que ocurre en la vida internacional con una mirada desde el sur global. Yo soy Andrés Aristizábal, director de Aldea Mundial, y hoy seré el host de este episodio. Como ya lo pueden ver, digamos, en la introducción, vamos a hablar del tema de migración. Vamos a hablar de todas las políticas migratorias que ha emprendido el gobierno de Donald Trump y que tiene como como la víctima principal a América Latina, principalmente a los migrantes latinoamericanos. Pero para eso pues vamos a hablar con una persona que es experta. En este caso quiero dar la bienvenida a Lina Arroyave. Lina Arroyave es abogada y magíster en Derecho de la Universidad de AFIT, con más de 8 años de experiencia en el campo de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como investigadora en el área internacional de justicia, donde lidera las iniciativas sobre migración y movilidad humana. Coordina estrategias de investigación, incidencia y articulación regional con la sociedad civil y los organismos internacionales. Lina, bienvenida al Día Mundial, un lugar para poder hablar sobre esos temas internacionales que le importan al sur global. ¿Cómo has estado? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación a este espacio y todo muy bien, también muy preocupada por los temas que nos competen hoy en esta mesa. Claro que sí, pues se veía hablando de migración. Tal vez no está tan coyuntural como hace un par de meses cuando comenzó todo el furor, pero sin duda, semana tras semana vemos noticias que hablan de cómo se aumenta la presión de que viven, digamos, muchos migrantes en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, sino que esto tiene varios elementos, no solamente las personas que ya están dentro de Estados Unidos, sino también los flujos migratorios que iban camino hacia allá. O sea, hay muchas personas en camino, si quieren, en unas rutas migratorias que también se han visto perjudicadas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso en este episodio. Bueno, para comenzar, yo quiero que vamos tocando el tema, digamos, desde... hablemos de algo un poco más personal o más introductorio, si se quiere decir así. Yo entiendo la migración que es más como un derecho humano. De hecho, digamos, mi familia es migrante. Mi mamá ha sido migrante toda la vida en Europa. Mi hermano hoy es migrante, vive por fuera del país. Y yo creo que muchos pueden sentirse identificados con esto, ya sea que hayan migrado en alguna oportunidad o hayan tenido un familiar directo o un cercano que haya sido migrante, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y creo que para los latinoamericanos eso es muy normal. O sea,
es muy identificable que la migración como algo que puede estar muy cercano a nuestra vida familiar o nuestra cotidianidad. Entonces yo quisiera preguntarte un poco desde tu experiencia, digamos, académica, pero también, digamos, en este tema de la migración, ¿qué puede significar o cuáles son las causas principales de por qué los latinoamericanos migramos y por qué es tan normal, como tan inherente la migración? ¿Qué nos puedes contar un poco de eso desde tu experiencia, desde tu conocimiento? Bueno, pues yo quiero partir como por abordar que pues migrar es una experiencia profundamente humana, que no es algo nuevo, que por millones y millones de años el ser humano se ha estado moviendo alrededor del mundo y las personas han cruzado fronteras por supervivencia, por protección o por ejercicio de su libertad de desplazamiento y de movilidad. Y en efecto existen derechos y están consagrados en instrumentos internacionales donde se establece que las personas pueden salir de cualquier país a buscar refugio, asilo y a no ser devueltos a un lugar donde se corre peligro, y están pues justamente consagrados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, por mencionar uno, y entre otros instrumentos. Sin embargo, aunque ningún tratado, hay que hacer como la salvedad, ningún tratado garantiza un derecho absoluto a ingresar libremente a otro estado. Los países sí tienen unas obligaciones jurídicas que se derivan de estos instrumentos internacionales, de estos tratados, donde deben respetar los derechos fundamentales y garantizar mecanismos de protección. En el caso sobre todo de las personas refugiadas. Las personas refugiadas son personas que salen de sus países porque están corriendo el riesgo allí por violencia generalizada o porque hay amenazas directas, persecución por la raza, por el género, incluso por las creencias políticas, religiosas. Esto hace que muchas personas vean amenazada su integridad humana y requieran buscar protección internacional más allá de sus países. Y en este sentido, los estados deben garantizar por la Convención de 1951, pues justamente el derecho al refugio. Claramente no todas las personas que están migrando califican como personas refugiadas porque no cumplen con los requisitos de la Convención de 1951, que es como el instrumento internacional. A nivel regional tenemos la Declaración de Cartagena, que es otro instrumento que no es vinculante, pero que muchos estados, en particular Colombia, lo integró en su marco normativo, hace parte del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, y pues deben respetar y garantizar aún más ese derecho de forma más amplificada, que es lo que permite en últimas la Declaración de Cartagena. Pero volviendo a estas personas que no tienen el rótulo de condición de refugiado porque no cumplen con todas las características de la definición de refugiado, sin embargo hay personas que migran forzadamente por otras causas, por ejemplo, por la necesidad de acceder a servicios básicos. Este es el caso de las personas en Venezuela, y en Venezuela, digamos, el grupo especial de la ONU que está, pues la misión de la ONU que está en Venezuela, y el mismo ACNUR ha reconocido que las personas venezolanas requieren de protección internacional de una forma complementaria. Si bien no todas van a cumplir esa condición de refugio, sí requieren una protección internacional. Y bueno, no solo es el caso de Venezuela, también es el caso de Nicaragua, el caso de Haití, que también es muy borrado como en la historia que se cuenta de las migraciones. Haití está pasando por un conflicto también interno de desestabilización de la democracia, donde las personas también están siendo perseguidas, pero también sobre todo están siendo ahogadas para acceder a esos servicios y derechos básicos que se requiere para supervivir. Entonces, ahí también es necesario como también que se les está ofreciendo a estas personas que o huyen porque hacen parte de unos estados o unos gobiernos de autoritarios, o porque hay una violencia generalizada también directamente por sus creencias, o porque simplemente necesitan supervivir o quieren también mejorar sus condiciones de vida, y que es muy legítimo también. Claro, o sea, yo creo que hay dos cosas que tú señalas, digamos, y es que migrar
es muy natural, digamos, está intrínseco en la humanidad. La humanidad ha sido migrante mucho tiempo, o sea, ha movido la movilidad humana y es reconocida, digamos, en estos instrumentos, tanto así que es reconocida en los instrumentos internacionales que tú mencionas. Pero no solamente, sino que las causas son múltiples, o sea, no hay una sola causa por la que se migre. Tú puedes migrar por mejorar mejores oportunidades, como lo señalas, acceso a servicios que no poseo, situación política, situación de seguridad, amenazas de diferente tipo. Y yo creo que eso configura un poco también está por ejemplo, estudiar, las personas que se van del país por estudio, eso también hace parte de la complejidad de la migración y yo creo que eso, eso reseña un poco cómo se dan esas dinámicas y por supuesto hay países que sale más gente y que recibe más gente, en este caso en la región, ese país es Estados Unidos, donde sin duda, digamos, se presentan, o por lo menos así se hace ver, mayores oportunidades para diferentes personas en diferentes momentos. Mm, Yo quería preguntarte, digamos, teniendo claro, digamos, que esto es muy natural, digamos, o sea, yo creo que primero que lo que tenemos que hacer y entender es que la migración es algo muy natural del ser humano y tenemos que normalizarlo. Yo creo que al menos en América Latina, o por lo menos yo lo siento así, que las personas migren es muy natural, o sea, es muy normal. Por lo menos yo lo siento que lo podemos ver muy normalizado. ¿Mm? Pero sin duda, algo ha cambiado. Yo quería que pudiéramos explorar un poco, si bien ya hablamos que es normal la migración, han habido cambios en la dinámica migratoria y el mundo, digamos, vivió con el tema del COVID y la pandemia en el 2020, pues un choque muy importante que generó cambios en los países, situaciones muy complicadas y que pues generó cambios, por supuesto, en la dinámica migratoria. ¿Cómo se vio afectada la región en ese cambio por cuenta de la pandemia? O sea, aumentó la migración, cambiaron los flujos, salió gente de otros países que no tenía que ver o simplemente retomó la dinámica previa a la pandemia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco, ¿cuál fue el efecto de la pandemia en la migración en la región, por supuesto? ¿Mm? Pues en medio de la pandemia como tal, como estábamos encerrados, literalmente las fronteras se cerraron en muchos países, sobre todo en Sudamérica. Siento que hubo más ese cierre de las fronteras de manera fuerte, pues impidió que las personas migraran de formas más seguras e incluso por las vías regulares. Y esto lo que hizo fue impulsarlas a tomar caminos más peligrosos, informales, por el cierre ya sea por el cierre de vías terrestres para poder movilizarse, sea vía autobuses o carros, también el cierre de vías aéreas que pues usualmente no es como, pues es una vía por la que se moviliza mucha gente, pero también la gente que está más precarizada no es la vía que suele usar, sino suelen usar vías terrestres o ya sea a pie, ya sea en autobuses, pues se vieron muy puestas en riesgo por no acceder como a las formas más regulares y a medios de transporte más regulares, sino que pues emprender caminos, largos caminos o incluso abordar en el caso de Colombia, por ejemplo, recuerdo un caso particular en el que personas intentaban cruzar por lanchas y que una de esas lanchas justo fue volcada por la Armada Nacional y pues puso en riesgo la vida de personas que estaban cruzando del lado venezolano intentando llegar al lado colombiano y pues fue mucho más peligroso. Y esto entonces lo que trajo la pandemia, lo que trajo no solo fue el cierre de las fronteras como tal, no solo el cierre físicamente, sino una militarización desbordada en la región. Y esto se vio también mucho en el caso de Perú, en el caso de Chile, donde los militares fueron quienes empezaron a coordinar la gestión migratoria y eso fue muy preocupante. Incluso Amnistía Internacional lo denunció, de no dejar en cabeza de las Fuerzas Armadas la gestión de la migración porque no tienen la formación ni los instrumentos en derechos humanos para gestionar el tema de la movilidad humana. Entonces ahí también fueron como muchas alertas.
Y bueno, y por otro lado, claramente en las sociedades empezó a crecer también el tema de la xenofobia, del rechazo a las personas migrantes, sobre todo a las personas migrantes, y acá lo quiero resaltar, es más de xenofobia, más que xenofobia era la porofobia, porque empezamos a rechazar como sociedades a las personas que estaban más precarizadas, más en una situación de vulnerabilidad, y que incluso los gobiernos en algún momento, Colombia lo hizo, luego se retractó, pero el gobierno nacional en un momento no estaba ni siquiera permitiendo el acceso a vacunación de personas en situación irregular. Y es como algo tan humano de estás poniendo en riesgo la vida de esas personas migrantes, pero también la salud pública en general de la población colombiana, si no permites el acceso de vacunas para toda la población que está en tu territorio. Entonces ahí, durante la pandemia fue muy fuerte el tema de la militarización, las vías de migración regular que fueron cerradas y que impulsó a las personas a cruzar y a exponerse a violencias, porque también contrataban coyotes que aprovechaban como esta ventana de oportunidad para mercantilizar con las necesidades de las personas migrantes. Post pandemia lo que se ve luego es que en pues, Latinoamérica tenemos unas sociedades muy desiguales donde el acceso a diferentes, a bienes básicos, incluso al mercado laboral se complejizó y pues esto hizo que en efecto muchas personas vieran en el caso de las Américas a Estados Unidos nuevamente como esa ventana de oportunidad para poder buscar un mejor futuro para ellas y sus familias. Y pues eso también manda el mensaje de qué estábamos haciendo los países que teníamos a las personas migrantes, que no las pudimos incluir en nuestras sociedades ni garantizar como un trabajo digno, una vida digna, sino que las volvimos digamos, indirectamente a expulsar por esa falta de políticas también y porque también claramente los países están atravesados por situaciones difíciles y no logran tampoco incluir del todo a la población migrante. Entonces yo sí creo que ahí esto hizo y pues eso lo podemos ver muy bien en la radiografía que nos muestra del 2022 al 2023 el aumento masivo de la salida de personas por la región del Darién y de cómo este aumento pues revela justamente que las personas que eran migrantes acá, sobre todo las de nacionalidad nacionalidad venezolana, pues querían incluso ir a Estados Unidos buscando unas mejores oportunidades para sus familias que no lograron encontrar, ya fuera en Chile, ya fuera en Perú, ya fuera en Ecuador, ya fuera en Colombia, porque tampoco en esos países en concreto tenían los mecanismos de regularización abiertos permanentemente para que se pudieran integrar. En el caso de Perú, estuvo abierto el permiso que se creó en su momento, pero sin embargo, posteriormente se fue cerrando esa ventana de posibilidad para otras personas que fueron llegando a Perú y no veían cómo regularizar su situación migratoria. Entonces ahí esto hizo también que las personas vieran esa ventana de oportunidad de llegar a Estados Unidos y pues buscar una mejor vida para ellas. Sí, yo creo que en los últimos años, yo no sé qué opinas de lo que voy a decir, hubo un cambio en la dinámica migratoria en la región, es decir, la situación de Venezuela y política de Venezuela generó, digamos, mucha migración de este país y cambió las dinámicas migratorias internas, es decir, interregional, que eran tradicionales, es decir, uno puede hablar fácilmente de que era muy normal, era conocido el flujo migratorio, por ejemplo, de colombianos hacia Venezuela, eh, de colombianos en Ecuador, de bolivianos hacia Argentina, hacia Brasil, colombianos y peruanos y también que iban a Chile y que tenían unas dinámicas migratorias constantes, pero que eran entendibles y estaban asimiladas por las autoridades en general y todo lo que digamos Centroamérica, México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, pues esta migración, Honduras, esta migración que va o que solía ir permanentemente a Estados Unidos por estas rutas terrestres, pero sin duda, digamos, después de la situación en Venezuela, esto cambió radicalmente y los países de América Latina tuvieron, especialmente acá en Sudamérica, que cambiar estas dinámicas por cuenta de la absorción de esta migración que no estaba prevista. Y yo creo que cambió el entendimiento muchas veces
digamos, de la migración interregional. Yo creo que eso cambió. Yo creo que paulatinamente se ha ido asimilando, superando, digamos, los discursos xenofóbicos que tuvieron un punto muy fuerte. Yo creo que por ahí, que 2018, 2019, coincidiendo, digamos, tal vez con el primer gobierno de Trump, esos discursos muy fuertes, pero digamos que se iba asimilando. Y pues generó también estas nuevas rutas, pues crecimiento del flujo migratorio por esta ruta del Darién y Centroamérica que iba hacia Estados Unidos. Mm, Eso, esa dinámica que no solamente es latina, sino también había llegado, digamos, mucha migración. Quiero que me cuentes un poquito, pues externa de otros, digamos, de otras regiones. Mucha gente de África utilizaba la ruta del Darién. Quiero que me cuentes un poquito, antes de hablar de Trump, ¿qué pasó entre esto, digamos, este auge de la migración de post-pandemia, es decir, 2021-2022 al 2024? Digo, esta parte del gobierno de Biden, cómo eran las políticas migratorias en Estados Unidos, principalmente, digamos, de acceso, porque hay también muchos debates, cierres, licencias, permisos, esta cuestión que tenía, por ejemplo, la población venezolana que llegaba a Estados Unidos, unos permisos especiales. ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? Y para poder entender cómo fue el cambio. Bueno, ahí también no solo Suramérica ni Centroamérica se puso rígido con el cierre de fronteras. Estados Unidos también hizo lo mismo, implementó políticas y por eso tuvo el título 42 muy vigente. Casi toda la administración de Biden se estuvo aplicando el título 42 y el título 42 básicamente resumía en resumen, esta política lo que establecía era que se cerraban todas las fronteras para evitar la propagación del COVID-19 en el estado, pues en el territorio de los Estados Unidos. Y esto lo que hacía era que se cerraba también la posibilidad de solicitar refugio o asilo, que es como lo llaman en Estados Unidos, se habla más de asilo que de refugio, la posibilidad de solicitarlo en la frontera, que es donde incluso, pues, donde siempre históricamente se ha hecho esta solicitud de reconocimiento de una persona que ha sido perseguida. Entonces acá eso se vio frenado y esto imposibilitó incluso pues que muchas personas pudieran llegar por las vías legales a Estados Unidos y usara también los medios a través de coyotes o personas traficantes de migrantes que les ayudaran a entrar a Estados Unidos de manera irregular. Y claro, acá no solo estamos hablando de personas de nuestra región, de las Américas, también empezaron a llegar, y no es que empezaron, porque esta ruta ha sido usada en el pasado sobre todo por personas de Asia, por personas de países de África, que les ha facilitado de esta forma poder llegar al norte buscando esas mismas oportunidades. Entonces ahí pues el título 42 impidió, como ya lo mencionaba, este acceso y posteriormente lo que hace la administración Biden es desmontar el título 42, aplicar el título 8 y el título 8 pues esta nueva política que se establece es que a través de una aplicación que se tenía en Estados Unidos que se llamaba CBP One, que ahora se llama CBP Home y no se usa para lo mismo, el CBP One facilitaba que las personas agendaran una cita y a través de esta cita poder hacer la solicitud de su reconocimiento como solicitante de asilo en Estados Unidos. Mientras tanto, las personas tenían que esperar en México, en los diferentes puntos fronterizos, a que su cita llegara. Y esto pues expuso mucho más a las personas de los traficantes y de los grupos organizados que operan en esa región de la frontera México-estadounidense, y pues también las situaciones de salubridad no eran las mejores, a pesar de que se hizo. Yo creo que acá hay que reconocer la labor también de las organizaciones de la sociedad civil, quienes fueron las que buscaron
tenerles campamentos y tenerlos en mejores condiciones fue gracias a ellas y no a los estados, porque entre los estados no tenían a las personas en unas condiciones dignas, y mientras que, digamos, las organizaciones de la iglesia, que son muchas que operan en esta parte de la frontera, fueron quienes buscaron pues unas condiciones de vida digna mientras las personas esperaban en la frontera. Y pues ahí tu cita no, ahí como volviendo al tema de las citas, esas citas no eran como la conseguí hoy y mañana me atienden, no, habían personas que esperaban meses para su cita, y por eso fue muy frustrante cuando llegó Trump en este segundo periodo de la administración, y desmontó el CBP One, que ahora se llama CBP Home, y el CBP Home lo que hace es una aplicación que permite que las personas se autodeporten. Eso es lo que hace ahora esta aplicación, que una persona busque a través de esta aplicación autodeportarse. Y lo que fue aún más dramático fue que todas estas personas que llevaban esperando un largo periodo de sus citas para ser reconocidas como refugiadas, pues les dijeron como no va a pasar, devuélvase para la frontera y usted mirará qué hará. Y pues muchas personas quedaron así en el limbo e incluso siguen allá sin saber qué hacer. Esto digamos, es importante, digamos, porque yo creo que esta forma de que se da la regularización, en cómo se tramita este proceso, pues finalmente, a pesar de tener muchos obstáculos, pues mucha gente le apostaba a ese proceso, ¿no? Entonces hay un cambio, este cambio de gobierno en el discurso, pues que es evidente, digamos, cualquier persona que hayamos visto las noticias desde el proceso de campaña, no era muy nuevo, digamos, porque ya habíamos escuchado un poco en su primer gobierno el mismo discurso, pero esta vez fue un poco más vehemente, y sí hubo un cambio radical, no solamente en el discurso, sino en las políticas, mucho más fuerte que en su primer mandato, en temas de migratorios, y especialmente, o por lo menos yo lo siento así, no sé tú, muy dirigidas hacia la población latina. O sea, si antes teníamos, no sé, una predación, no tengamos algo que me lo justifiquemos, un artículo de análisis que lo haya hecho previamente, pero el discurso antimigrante en el 2016 era mucho más hacia los países árabes, principalmente, narrativamente, digamos, lo que presentó Trump. En este periodo ya es mucho más hacia los latinos, o sea, es el foco, la población latinoamericana en Estados Unidos ha sido el foco. Entonces yo quiero que me digas cuáles han sido realmente las políticas aplicadas y cuáles consideras tú que puede ser la motivación, porque pues tenemos no solamente el bloqueo total de estos procesos de regulación migratoria, de acceso, por ejemplo, por tema de refugio o asilo, sino también muchos procesos internos, todo el proceso de deportación masiva. Entonces, quiero que me cuentes un poquito, digamos, cuáles son las políticas que se han aplicado un poco en este nuevo gobierno de Trump. Bueno, yo quiero como empezar por decir, no es que antes estuviéramos mejor con Biden o con Obama o con cualquier otro presidente demócrata en temas migratorios, porque la política migratoria en Estados Unidos siempre ha sido muy compleja, muy cambiante. Lo que pasa es que respetaban más el debido proceso, hacían más como... Obama se llevó el título de gran deportador, yo recuerdo. Exacto, y eso es lo que quiere, y esa es la meta de Trump, poder en este primer año alcanzar lo que Obama logró en su periodo presidencial. Lograr alcanzar y superarle en los números de personas deportadas. Pero digamos que en el caso de Obama también fue muy dramático porque se acabaron políticas como pies mojados, pies secos, pies mojados, y eso se acabó, y hubo también muchas deportaciones, simplemente que acá el tema no era tan televisado, tan instrumentalizado como lo está haciendo el actual gobierno de Trump, que además es vulneratorio de todo debido proceso y de todo derecho humano en la medida en que se está aplicando. Pues hasta junio yo le había hecho el rastreo, él llevaba 140 órdenes ejecutivas, de las cuales 42 órdenes eran sobre personas migrantes. En alguna medida, cierre de fronteras, deportaciones, etcétera. En eso iba. Yo creo que ya
tiene muchas más órdenes ejecutivas porque cada día pues está haciendo una nueva reforma en el marco normativo de los Estados Unidos. Y ahora, bueno, como volviendo a la pregunta que tú me haces, pues en el caso de Trump, en esa necesidad de demostrar resultados, porque esta fue su bandera, porque acá lo que él quiere es demostrar que todo el mal que sufre Estados Unidos en materia de seguridad, de desempleo, de violencia, es debido a las personas migrantes, llámese personas latinoamericanas, llámese personas africanas, asiáticas. Para él el mal es proveniente de las personas migrantes y no porque hayan unos problemas estructurales dentro de la sociedad misma y dentro de las mismas políticas de los Estados Unidos. Entonces acá es como poner a las personas migrantes como el chivo expiatorio de todos los males. Porque realmente no hay un problema, o sea, realmente la sociedad estadounidense no tiene un problema de exagerada migración, es decir, no es un problema latente ni económica, ni política, ni socialmente en Estados Unidos la migración. Exactamente, y bueno, justo lo que muestran incluso los estudios que lo que intentan estos estudios es demostrar con números y con análisis que en efecto las personas migrantes que cometen crímenes en las sociedades a las que llegan de acogida están en las márgenes, que son las personas nacionales del país que se analiza, quienes son las que cometen mayores crímenes, y esto está analizado y muy estudiado en el caso de Estados Unidos. Quienes cometen los mayores delitos son hombres blancos, incluso son hombres blancos. Entonces acá hay con estudios que lo demuestran, que las personas migrantes no son quienes en su mayoría cometen crímenes, y pues esto de alguna manera debería servirles para mirar cómo accionar, pero son cosas que no les interesa, porque también es la sociedad que ellos están buscando tener una sociedad blanca. Es lo que quieren, no quieren una sociedad diversa. Por eso mismo también han censurado los temas de diversidad de género, de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Todo tiene una conexión también ahí de qué es lo que está buscando ese sector que está gobernando en Estados Unidos en este momento. Y sobre el tema de como ya de las políticas, pues sí, lo que hemos visto son las deportaciones express. Este tipo de deportaciones se usaban especialmente en las fronteras. No eran en las fronteras de Estados Unidos con México, no hacia el interior del país. Y lo que hemos visto es que esta implementación de este tipo de deportaciones pues ha ido mucho más allá y están violando los debidos procesos, porque incluso no se les permite a las personas acceder a sus abogados o acceder a traducciones, e incluso hemos visto que esto ha escalado más aún en el tema de las redadas que está haciendo ICE, como lo mencionabas al inicio del programa, y estas redadas han llamado mucho la atención, sobre todo en ciudades santuario como es Los Ángeles, como es Nueva York, y las ciudades santuario son aquellas ciudades que respetan y que no van detrás de las personas migrantes, incluso si están en una situación migratoria irregular. Pero esto lo que hemos visto es que en el caso de Los Ángeles, que también ha sido el epicentro de grandes manifestaciones porque tiene gran cantidad de personas latinas y que han empezado a promover estas manifestaciones, pues hemos visto que la policía y el ICE, la policía justamente está apoyando al ICE para hacer estas redadas, una cosa que nunca se había visto. Y esto también se relaciona un poco con los incentivos que el gobierno federal está dándole a la policía para que ayude a buscar y cazar, que es algo muy perverso, que es como literal una cacería de brujas, de buscar personas migrantes, y esto incluso los ha llevado al error de detener personas de pueblos originarios que son de Estados Unidos por ese mismo perfilamiento y racismo Claro, sí, total. perfilar a las personas latinas. Han ido por personas que son de pueblos originarios de Estados Unidos. Total, o sea, yo creo que hemos visto muchos videos, o bueno, si han visto noticias, yo creo que ha habido muchos videos de cómo son esas redadas que hace la ICE.
La movilización de Los Ángeles fue brutal, fue muy grande, tanto así que el gobierno Trump amenazó con mandar a la Guardia Nacional, la Guardia Federal, perdón, a, eh, a Los Ángeles para cubrir las protestas. eh, y pues tengo entendido, te cuento un poco, porque no es solamente la policía y la ICE, sino que ha forzado a muchas agencias federales en temas de seguridad a involucrarse en la dinámica digamos, sí, de cazar migrantes, por así decirlo, y que muchas veces no solamente son migrantes en estatus irregular, sino también migrantes con papeles, migrantes que están en estudio, o sea, que están en un proceso normal, regular, esperando quienes han sido víctimas de todos estos procesos. O sea, finalmente es un perfilamiento basado en decisiones, yo creo, también lo creo como tú lo dices, racista, es decir, si usted se parece que es latino, entonces le caigo independientemente y sin debido proceso, y pues esto ha llevado a situaciones bastante complicadas. Denuncia de derechos humanos, sin mencionar, por ejemplo, las condiciones de la migración. Yo creo que me cuentes un poco, porque cuentes un poco cómo está haciendo estas deportaciones, porque tenemos el caso acá en Colombia muy sonado de lo que sucedió en enero, de los aviones, con las personas esposadas, en la crisis diplomática, pero realmente eso es una normalización que está dando y que puede estar incluso continuando. Ya no son en aviones federales, porque fue muy costoso y ya no lo hace, pero digamos, siguen habiendo deportaciones de este tipo. Esta política de deportar a terceros estados, lo que sucedió en El Salvador. Cuéntanos un poco, porque esa sí es uno de los elementos, pues, deportar no novedosos, pero sí diferentes a cuestiones que habíamos visto antes. Es decir, siempre hemos tenido deportaciones, Ujú. entonces acá lo que difiere es un poco la persecución que hay al migrante, especialmente al migrante latino, uno, pero también la implementación de dinámicas de novedosas, por decirlo así, como de deportaciones a terceros estados, Ujú. violaciones a retornos a personas que pueden estar en situación eh, de amenaza de su vida, que tengan que retornar por estas deportaciones. Cuéntanos un poco estas políticas, porque yo creo que eso es importante que la gente lo conozca un poco. Sí, justo de las deportaciones, no solo lo novedoso no es lo express y la no garantía del debido proceso, también justamente están estos acuerdos con terceros países y lo más, pues para mí lo más triste es la aceptación de países de América Latina de prestarse a este juego. Claro, uno entiende ahí que está negociando con el más poderoso y que también depende de ese poderoso para la financiación, justamente porque ya no existe USAID y pues es el gobierno federal quien está controlando todos los recursos y pues se prestan también para esas negociaciones que me parecen muy problemáticas. Manipulaciones. Exacto, son manipulaciones y pues hay una hegemonía ahí y es quien tiene los recursos, es quien pone las condiciones y así ha sido siempre el rol de Estados Unidos frente a cómo se proyecta en la región de América Latina. Eh, y bueno, no solo ha sido con El Salvador, las deportaciones también Con iniciaron Panamá. fue en Panamá. Entonces en Panamá hubo esa primera, en febrero las deportaciones venían desde Biden, eso no fue justa, las deportaciones, perdón, a terceros países venían desde Biden, justamente el primer acuerdo en la región se firmó con Panamá y fue Panamá quien empezó a recibir los aviones con personas. Lo que fue novedoso con las deportaciones ya con Trump fueron las detenciones, porque en el caso de este primer avión que llega en febrero con personas de diferentes nacionalidades, especialmente personas de países asiáticos y africanos y algunos latinoamericanos, fueron la detención en el hotel de Decapolis y que estuvieron retenidos ahí y posteriormente los trasladaron a una estación de detención en la región del Darién del lado panameño y fue gracias a organizaciones de la sociedad civil que se solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que estas personas pudieran ser liberadas
no tenerlas por más tiempo retenidas y se les permitiera tener un permiso mientras ellas podían establecer qué era lo que querían, si buscar refugio en Panamá o si buscar refugio en otro país de la región o si en efecto quisieran y pudieran regresar a su país de origen. Y fue gracias pues como a esta incidencia de varias organizaciones que se logró que Panamá pues emitiera un permiso que les permitiera estar en el país por 90 días. A esto ya luego se suma El Salvador y El Salvador ofrece el SECOT, donde muchas personas, al menos 200, más o menos 200 personas, alrededor de 200 personas, casi la mayoría de ellas venezolanas, fueron retenidas y detenidas en el SECOT, donde la mayoría de esas personas ni siquiera tenían antecedentes penales, no eran criminales, que justamente su liberación se dio hace poco, recientemente llegaron a Venezuela la mayoría de estas personas, y pues ahí también hubo una parte de negociación de quién liberaba a Venezuela, que tenía como presos políticos de Estados Unidos, a cambio de la liberación también de estas personas venezolanas en El Salvador. Entonces estamos en un juego macabro de jugar con las vidas de las personas dependiendo de lo que necesita cada país y cómo se beneficia. Entonces a eso ya se sumó El Salvador, Panamá, Guatemala estaba a puertas también de sumarse como tercer país en la región que iba a recibir personas deportadas de los Estados Unidos. Y pues en el caso de África ha sido más preocupante aún porque países como Sudán, que tienen gobiernos que son reconocidos como grandes vulneradores de derechos humanos, pues ha sido también uno de los socios de Estados Unidos para recibir personas que han sido deportadas, personas de otras nacionalidades, ni siquiera personas de Sudán. Han llegado mexicanos, han llegado cubanos, han llegado colombianos, han llegado venezolanos a Sudán, y eso está documentado también. No, en este momento se me escapa el nombre del señor, pero hay un investigador en Estados Unidos y una organización que han estado siguiendo, monitoreando los vuelos que el ICE está haciendo cada día para sacar deportados de Estados Unidos a diferentes lugares del mundo. Y creo que es como una de la información más certera que hay, porque ICE no está reportando todos los vuelos que hacen. Y bueno, como bien lo mencionabas, si bien deportar, cada país tiene la potestad de deportar y las deportaciones no son nuevas, también tiene esta potestad no es absoluta y tiene unos límites, que es garantizar derechos, no hacer, está prohibido en el derecho internacional, por ejemplo, hacer deportaciones colectivas y masivas sin uno poder estudiar caso a caso qué es lo que está pasando y sin darle la posibilidad a la persona de acceder a sus abogados para que entiendan qué pasa, e incluso a un intérprete. No puedes hacer una deportación así nomás sin brindarle todos estos mecanismos. Tenemos una política migratoria que es totalmente violatoria de los derechos humanos, yo creo, en todas sus fases, en todas sus modalidades, creo yo. Ahorita tú mencionas el caso de Sudán y el caso de El Salvador, simplemente para recomendar que los últimos dos episodios que hemos sacado, el anterior fue sobre precisamente el autoritarismo en El Salvador y el anterior sobre la guerra de Sudán. Entonces, para que las personas que están escuchando y pronto llegaron por este capítulo y quieren conocer un poco cómo es el tema de la guerra en Sudán, pueden escucharlo, que es el episodio 10, y el anterior episodio, que es el episodio 11 de esta temporada, hablamos del autoritarismo, el desarrollo del autoritarismo en El Salvador con el gobierno de Bukele, donde tocamos un poco el tema del SECO, de toda esta política que es importante. Bueno, ahora volviendo un poco, digamos, a este tema migratorio, yo quiero, y como para ir mirando y tocando dos temas, quiero que me gustaría preguntarte una cosa que sí es, ¿cómo están las dinámicas migratorias hoy? Es decir, esta arremetida que hace el gobierno de Estados Unidos de deportaciones, de bloqueo a la migración, de los procesos migratorios, sin duda ha tenido unos efectos, y yo creo, digamos, que ha tenido unos efectos, y es que menos gente se encamina a entrar a los Estados Unidos de manera regular, por lo menos en estas rutas que hemos hablado. Pero también puede ser que se esté dando, no conozco,
hayan cambios en las dinámicas, que haya otros países que estén aceptando migrantes o que los temas, por ejemplo, que hablábamos en la introducción de rutas alternas más peligrosas para la seguridad de los migrantes sean utilizadas y que cada vez hayan personas víctimas de estas nuevas rutas. Cuéntame un poco cómo este cambio ha influido en esas dinámicas, qué está pasando hoy. Bueno, lo que han monitoreado, sobre todo organizaciones que están en las rutas, en los puntos como más de mayor densidad de población migrante, lo que se ha visto es que el flujo está a la inversa. Ya el flujo va de norte a sur, de personas que ya no solo estamos hablando de deportaciones, sino también personas que están decidiendo, también como te lo mencionaba, autodeportándose porque tienen miedo a ser sometidas a una separación familiar, tienen miedo a caer en una redada del ICE, que son muy violentas además. Entonces las personas pues optan por autodeportarse, recibir porque les dan un pago. Si te autodeportas, el gobierno, no sé cuánto es el pago, pero si te autodeportas, el gobierno de Estados Unidos te da un pago por hacerlo. Incluso personas que, como bien lo decías, están en una situación migratoria regular o que tenían un permiso temporal mientras su situación migratoria se resolvía, han optado por autodeportarse e incluso volver a sus países de origen que no les garantizan seguridad porque siguen gobiernos que los están persiguiendo, por ejemplo. Entonces, el flujo ahí también no es solo el flujo a la inversa de personas que vienen caminando por la ruta, sino también de personas que se han decidido venirse caminando y coger otros caminos. Entonces ahí en ese sentido lo que hemos visto es que bueno, hay unas rutas donde las personas llegan. Panamá y Costa Rica son como los puntos principalmente donde pues llegan a las estaciones de recepción para luego buscar apoyo, porque pues ya muchas llegan sin los recursos económicos para tomar un avión o tomar un transporte terrestre o por vía acuática, buscan las ayudas del gobierno de Costa Rica o de Panamá, quienes incluso han dado como algunos beneficios económicos para que estas personas sean trasladadas por vía marítima a Colombia. Y hemos visto que pues algunos han sido trasladados como por vías del gobierno panameño, pero otras personas optan, que tienen los recursos, pues por buscar lancheros que los puedan dejar en el lado colombiano, entre pues la frontera marítima entre Colombia y Panamá, que pues es una gran frontera, y pues algunos están siendo dejados para el lado del Caribe, que es como la parte de Acandí, entre Acandí y La Miel, que es Panamá. Quieren llegar ahí para luego pasar a Capurganá y coger nuevamente una lancha y llegar como a la parte continental, que sería Necoclí, que es como la ruta de donde salían las personas a coger el Darién, pero ahora es a la inversa, regresando por esas vías. O otras rutas que también son muy problemáticas, muy peligrosas, es el tema de la ruta del Pacífico, que las personas buscan llegar a Juradó. Y ambas rutas tienen muchas complejidades porque están dominadas por actores criminales que lideran, que tienen el control de estos territorios, y pues es problemático que estas personas también lleguen a estos territorios porque pueden volverse a ser revictimizadas. Sí, totalmente. ¿Cuál es el destino principal de estos flujos migratorios? Porque están bajando, o están buscando retornar a Venezuela, o están buscando nuevos asentamientos en, no sé, Colombia, en Chile, en Brasil, o cómo está esa configuración así rápidamente que han podido detectar. Lo que se ha podido detectar por estos estudios que te comento, la última encuesta que hizo en mayo el Mice Migration Center del Consejo danés. Lo que ellos pudieron darse cuenta en las entrevistas que realizaron es justamente que las personas quieren retornar o a Venezuela o quieren retornar hacia Colombia, pero no necesariamente siendo estos como sus puntos de llegada final, sino como unos puntos intermitentes donde
la gente puede planear si seguir en la ruta o si quedarse por un momento ahí, pero muchos tienen la intencionalidad de migrar más hacia el sur, sea Argentina o sea Chile, porque son los países que pues a nivel regional, digamos, han tenido como mayor crecimiento, a pesar de que todos tenemos en América Latina, todos los países tenemos problemáticas, pero digamos que en el caso, bueno, sí, Argentina, a pesar del gobierno que tiene, de las dificultades que tiene económicas en el país, pues también sigue siendo una opción para muchas personas en vez de retornar a Venezuela o a Colombia. En el caso de Colombia, pues seguimos con un conflicto armado activo, que eso también tiene unas implicaciones para muchas personas, que incluso pues las personas migrantes en la ruta pueden ser revictimizadas o doblemente afectadas pues por estos grupos armados. Bueno, yo quiero hablar un poquito, digamos, para terminar el programa, de algo que a mí siempre me ha parecido intrigante y es el tema migratorio, pero desde los países latinoamericanos, desde los gobiernos latinoamericanos. Es decir, hemos dejado claro, digamos, o al menos yo lo considero así, desde el principio del programa, que América Latina o los latinoamericanos, pues es muy normal la migración. O sea, hay unas dinámicas migratorias muy naturales, muy normalizadas, ya sea interregional o hacia Estados Unidos, y pues que esto ha marcado progresivamente, es un tema en la agenda, pero realmente quiero conocer cuáles han sido las dinámicas de negociación diplomática por parte de los países latinoamericanos, es decir, ante estas situaciones bastante groseras, por decirlo menos, de Trump frente a la migración latinoamericana, hay procesos diplomáticos que se están gestando para garantizar los derechos, al menos, o sea, o es cada país negociando por su cuenta este proceso y lo segundo es siendo una región más allá, digamos, eh, más o menos cohesionada y siendo este tema tan vital, me cuesta creer que no hayan dinámicas regionales de políticas migratorias generalizadas, porque finalmente lo que me deja ver, no soy muy estudioso del tema migratorio, pero si cada quien juega a su favor, es decir, o sea, son políticas muy binacionales, si bien hay acuerdos generales en el marco normativo, digamos, hemisférico en materia de migración, como decías, el Acuerdo de Cartagena, pero ya en las dinámicas de cómo se da la migración es muy uno a uno, o sea, Uh-huh. yo recuerdo, por ejemplo, en la dinámica que tú decías ahí en Necoclí, en el Darién, pues todo era una dinámica hablando entre Panamá y Colombia, pero finalmente la ruta era mucho más larga y no se Más largo. involucraba a los países, México por un lado, o sea, veo como muy rota esta dinámica regional en torno a cómo atender el tema migratorio y cómo negociar con Estados Unidos el tema migratorio, siendo pues principalmente sus connacionales los principales migrantes, pero también víctimas de este proceso de deportación o de seguimiento al interior de los Estados Unidos. Bueno, frente a eso, para mí la respuesta de los países ha sido muy tímida, más allá de los pronunciamientos de Sheinbaum en su momento en México, de Lula en su momento en Brasil y el más controvertido que fue Petro, sobre sus pronunciamientos justamente fueron dirigidos en la forma en que se estaba tratando a las personas deportadas y porque habían sido enviados en aviones militares, en el caso de Colombia, y que pues justamente fue como todo el problema que Petro no los dejó aterrizar. Más allá de esos pronunciamientos de rechazar ese trato como indigno, no hay una articulación como tal a nivel regional sobre cómo atender lo que está haciendo Estados Unidos. Lo otro es que a nivel como más subregional, al menos ahora se están hablando las defensorías de Panamá, Costa Rica y Colombia, las defensorías del pueblo, para establecer es justamente la ruta del flujo inverso, qué es lo que está pasando, un poco conocer la caracterización de esas personas que están llegando, las condiciones en las que están llegando, las rutas que están tomando y también como dónde quieren establecerse. Esa es como la última como intención de articulación que he visto que ha habido,
pero más allá como de una articulación entre países, de cómo mirar a la migración, no hay una mirada regional. Y esto se ha visto muy debilitado no solo en este momento, sino que venimos viendo que hay una debilitación de la integración regional y subregional en el caso del Cono Sur, Suramérica en general, ha sido ha sido una región que le ha apostado a la integración de las personas de la región, y por eso teníamos Mercosur y la residencia del Mercosur y luego la residencia de la comunidad andina, cosas que se han quedado muy en el tintero, que no funcionan tan bien, pero que al menos la subregión tenía como esa mirada, esa perspectiva de integrarnos, de acogernos, pero que ahora está muy rota por la misma forma en que los estados han empezado a mirar la migración como una amenaza, y lo que han hecho es desmontar programas, no darle continuación a programas de regularización y decirles que pues no son bienvenidos, o si son bienvenidos tienen que cumplir unos requisitos y unos estándares muy altos para poder llegar a acceder a una ciudadanía y poder estar en los territorios. Entonces lo que yo veo es que por ahora cada cual está y esto sí ha sido así hace mucho tiempo, cada cual está negociando de manera bilateral con Estados Unidos ciertas cosas. En el caso de Colombia, en la administración Biden se había negociado que las deportaciones fueran más humanas, que no entregaran a las personas si no tenían antecedentes penales amarradas, que no las trajeran en aviones militares, cosa que se empezó a desmontar inmediatamente llegó Trump, pero que no funcionaban tampoco del todo bien con la administración Biden. También se cometieron muchos atropellos en su momento, pero como ese ejemplo lo traigo a colación justamente porque eran negociaciones bilaterales, ¿no? Cada país empieza a negociar como sus acuerdos de, bueno, tráteme de esta forma a mis nacionales, y a cambio pues habrán unas contraprestaciones, pero en ese sentido, más allá como de estos pronunciamientos, no ha habido como un llamado de los países de la región a hablar de cómo empezar a gestionar el tema de la migración. Y nos quedamos como en procesos que ya tal vez han añejado mal, como procesos de Quito, que justamente el proceso de Quito lo que buscaba era que los países de la región se articularan para gestionar la llegada de las personas venezolanas que en el 2018 empezaron a migrar en mayor cantidad. Y digamos que este proceso ha ido perdiendo mucha fuerza. Y mecanismos como más subregionales que se supone que tenían más peso, como el Mercosur, la comunidad andina, pues no están funcionando bien, y no tenemos ahora como un gran espacio para articularnos y gestionarnos. Y en el tema de la migración, lo último que, digamos, no es lo último porque ya tienen sus añitos desde el 2018, son los pactos de la migración segura, ordenada y regular, y el pacto global de refugiados, pero como su mismo nombre lo dice, son pactos que no son vinculantes y que a veces se quedan en meros objetivos que los estados ni siquiera cumplen. Entonces estamos a veces teniendo muchos espacios donde hablamos, dialogamos, establecemos objetivos para cumplir, y esto no solo pasa en la migración, esto pasa en otros temas también, pero en última se quedan en meras declaraciones que no se cumplen. No, total, o sea, acá me confirma, digamos, una lectura que yo tenía, y era que, primero, que la fragmentación o la desintegración latinoamericana ha avanzado, y el tema migratorio, que creo que es un tema vital de la agenda, para menos latinoamericana, siempre ha estado como de los primeros, también porque es un tema de los prioritarios de la agenda de Estados Unidos con la región, que ha marcado también la agenda de política exterior, pues no, tampoco sigue siendo una prioridad de política exterior hoy en la dinámica que se está presentando. Y yo creo que, y claro, estuvo hace unos años el fenómeno de la migración venezolana, que ya no es igual que hace 5 o 6 años, 6 años, 7 años más o menos, porque primero pues ya muchos venezolanos han entrado en la dinámica de vivir en los países de acogida, muchos se han devuelto, o sea, ha habido sí, como una compensación, como que el problema
del masivo de la migración por parte de la población venezolana, pues ya se ha estancado, ya llega a una normalización por parte de los países, es decir, que tenemos que hablar de otras cosas. Y pues me parece muy triste, digamos, que en la región, siendo este tema tan vital, nunca haya sido colocado como un eje de la diplomacia y de la política exterior de los países internamente. O sea, yo recuerdo, y ahorita que tú lo decías, porque nunca lo había mirado a fondo, en UNASUR el tema de la migración no era una prioridad, por ejemplo. No se encontraba dentro de los canales de comunicación que se habían abordado. Y en la CELAC tampoco es un tema que esté ahí priorizado a discutir en las cumbres, cuando hemos tenido esta situación bastante importante. Y pues no sé si en esta oportunidad que va a ser, en el cual Colombia es país presidente de la CELAC, tampoco se coloca el tema de la migración o la situación de los migrantes latinoamericanos como una prioridad en las dinámicas regionales. ¿Mm? Pues bueno, Lina, yo te quiero agradecer, ya se nos acabó el tiempo por acompañarnos en este programa. Creo que aprendimos mucho de la dinámica de la situación y que finalmente yo quería decir, antes de que te despidas o si que tengas algún comentario, y es que la migración no solamente lo que sucede en Estados Unidos, sino que hay mucha población alrededor del continente, de la región, que está en dinámicas migratorias, que sufre las situaciones migratorias y que viven expuesta mucho a violencia por parte de pues, violencia de seguridad física o por parte de trata de organizaciones de trata de personas, de trata de migrantes. Entonces yo creo que eso es importante, que la gente reconozca que el fenómeno de la migración no es solamente no solamente el que sea en Estados Unidos, sino que es un proceso migratorio bastante fuerte, porque tienen que pasar miles de personas continuamente. No sé qué quieras comentar antes de cerrar. No, pues finalmente como pues mi mensaje es que la migración va a seguir siendo un tema prioritario en la agenda hemisférica, así los estados no quieran mirarla como tal, y por eso justamente se hace urgente que pues que la región tenga una gobernanza migratoria, que tenga un enfoque en derechos humanos, un enfoque de género y que no se quede justamente en lo que yo decía, en acuerdos simbólicos que no tienen como esa intención de cumplirse. Y pues ahí yo creo que tenemos que empezar a ver esa la migración como que es un proceso natural de las sociedades, no es una crisis. Claramente hay crisis de la migración cuando se acentúan porque justamente las causas de expulsión hacen que las personas pues vayan a salir. En el caso de Venezuela, pues si bien sí se ha establecido un poco la migración, las causas siguen siendo vigentes. Sigue un gobierno autoritario quien gobierna, siguen habiendo muchas dificultades para acceder a servicios fundamentales y esto se replica en otros países como, lo mencionaba, como Haití, como Cuba, como la misma Nicaragua, porque también hace parte tiene un gobierno de un corte autoritario también. En El Salvador también vemos que están cambiando las dinámicas y pues estamos viendo también ya la expulsión de activistas, de periodistas, defensores de derechos humanos y pues así es que empiezan las dictaduras y luego se precarizan tanto la situación de las personas que pues se ven abocadas a irse. Entonces yo siento que pues hoy más que nunca se necesita recuperar el espíritu de integración regional, no solo hablando de la subregión de Sudamérica, sino en general América Latina. Y la solidaridad sería lo que nos va a definir y si nos encerramos como sociedades o si le vamos a apostar justamente a la inclusión y a la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Perfecto, muchísimas gracias Lina nuevamente. Y pues claramente la migración y los derechos de los migrantes debe ser o es uno de los temas prioritarios que están en el top de la agenda, que debe estar en el top de la agenda del sur global como tal. Entonces pues te agradezco mucho a ti, a tu trabajo, a De Justicia y pues nada, hasta un nuevo episodio dentro de 15 días acá en Aldea Mundial del Podcast para todos los que nos están escuchando. Los invito a seguirnos, a compartir este episodio si les gustó y pues muchas gracias.